de Gustavo Petro ni la propia... Regresa esta tarde de jueves a Washington el presidente Trump, que llegó a Davos, en donde sigue en este momento como el gran provocador de la diplomacia internacional, y terminó haciendo un anuncio trascendental para Europa sobre un acuerdo alrededor de Groenlandia, que en algún momento la quiso comprar, que en algún momento la quiso invadir. Todavía no se saben los términos de este acuerdo con la OTAN. Silvia Carrasco. Sí, Néstor, lo que sabíamos antes de esta reunión de Davos era que el presidente decía que por las buenas o por las malas se iba a quedar con Groenlandia. Finalmente dijo claramente y directamente que no usaría la fuerza militar, aunque dijo que podía hacerlo y que sería imparable usándola, y luego dijo que había un acuerdo, un marco de acuerdo para poder resolver el tema de Groenlandia. No se habló ni siquiera de la soberanía y sí levantó los aranceles a los países OTAN que se oponían a sus planes. Pero claro, todo el mundo está preguntándose qué es lo que puede hacer la OTAN para negociar esto con el presidente Donald Trump. Y ahora de a poco se está conociendo. Esta mañana Mark Rutte, el secretario general de la OTAN, dice solamente un punto, dice que habría un compromiso de estudiar las maneras de que ni Rusia ni China tuvieran acceso al valor económico que hay en el Ártico. Ese es el tema. Pero lo que están diciendo la prensa internacional que está allí, que está conversando con todos los personeros, los miembros de la comitiva, lo que dicen es que se habría acordado renegociar el Tratado de Defensa de Groenlandia firmado por Estados Unidos y Dinamarca en 1951. Según ese tratado, Estados Unidos tiene todos los derechos para poder construir, mantener y operar bases navales ahí en Groenlandia. La pregunta es, ¿qué más quieren renegociar ahí en ese lugar del mundo, Néstor? Todavía quedan muchas preguntas por resolver. La doctora Judith Ross es catalana, vive en Suecia, ha dedicado sus últimos años a estudiar el tema de Groenlandia, de su relación con la OTAN y con la Unión Europea. Profesora Ross, buenos días. Buenos días, Néstor, y al estudio de Mañanas Blue. Gracias por atenderme. Pues gracias a usted, porque sé que es una de las grandes académicas, de las mujeres que más ha estudiado el tema de Groenlandia en Europa. ¿Usted tiene alguna explicación al capricho de Trump y por qué desistió Trump de su capricho? Efectivamente, Néstor, su contexto en el programa es acertado y nos indica por dónde va la política exterior de Trump, que a veces nos confunde y genera muchísima incertidumbre. Pero aparte de el capricho o la parte psicológica de su enfoque de política internacional, es importante volver a las palabras que él usa habitualmente, que son la seguridad nacional y los recursos naturales. Sí que es difícil llegar a juntar los puntos de este patrón de comportamiento político, porque nos lleva a su terreno. Dependiendo de la escuela de pensamiento a la que nosotros pertenezcamos, es él que tiene el dominio y el relato y la narrativa en estos momentos en Davos. Imagínense ustedes, y en especial la audiencia, que desde ayer día 21 a hoy 22 y mañana 23 de enero, que es cuando se desarrolla este fórum en Davos organizado por el Fórum Económico Mundial, es Trump quien en cuestión de 48 horas supuestamente y desde su punto de vista ha solucionado supuestamente la situación en Groenlandia, en Gaza, y ahora estamos a la espera de los últimos titulares de Ucrania. Pero para decirles y que la audiencia entienda que Groenlandia en estos momentos, delante de una situación tan poco estable, intenta calmar y tranquilizar a su población. Son una población que es interesante, creo, para Colombia, porque justamente ustedes ahora hace un rato hablaban de las poblaciones indígenas. Nos estamos refiriendo a un pueblo indígena del Ártico, en el cual todavía se están recuperando de un trauma intergeneracional por haber sido colonia danesa. Así que Donald Trump, a quien él se refiere como contraparte en este supuesto marco de acuerdo sobre Groenlandia, es siempre Dinamarca. A veces sí comenta que Groenlandia y el gobierno y el autogobierno groenlandés tienen su opinión, pero la jerarquía y las normas de juego a las que no estamos acostumbrados son las suyas. Entonces, para decirles que efectivamente se están empezando a filtrar en la prensa internacional en Davos pequeños matices de este supuesto acuerdo de Groenlandia. Podría ser quizás que Donald Trump haya negociado que tengan la propiedad de bases militares en Groenlandia. ¿Está por confirmar? Podría eso le quiero
Discúlpeme que le interrumpa ahí. Porque Estados Unidos ya tiene amplios poderes para construir, montar, mantener bases allí. ¿Qué más podría pedir en una renegociación del Tratado de 1951? ¿Qué más podría pedir Donald Trump? Es muy buena pregunta y quizá haya diferentes respuestas al respecto, pero tendemos a fijarnos en el acuerdo que usted ha mencionado de 1951. Pero la clave reside en el contexto durante la Segunda Guerra Mundial, que es precisamente Trump, lo mencionó ayer en su discurso, porque en 1941 es cuando los americanos llegan a un acuerdo con Dinamarca, mejor dicho, en ese momento, con el que era el representante de la delegación diplomática danesa en Washington. Hay un acuerdo entre daneses y americanos, y los americanos dicen que nadie sufra, que nosotros estaremos en Groenlandia por si les atacan. ¿Qué pasa? Que esto fue una arma de doble filo en ese momento, porque los americanos vendían una narrativa, pero tenían una agenda a largo término, que estamos pagando las consecuencias a día de hoy, porque en el artículo 10 de ese acuerdo de 1941, 10 años del 51 era: nos iremos cuando nosotros queramos. Así que nosotros estamos dentro de como una paradoja que tenemos que resolver, y esperemos que efectivamente la OTAN sea quien ha ayudado a este supuesto marco de acuerdo con Groenlandia. Sí, hay críticas a la forma como el presidente Trump se ha aproximado o ha dicho que quiere tener propiedad sobre Groenlandia, pero sí hay coincidencias, o hay quienes dicen que en efecto es un argumento válido la justificación de que es importante para la seguridad nacional de los Estados Unidos y un contrapeso a Rusia y a China. ¿Ese argumento para usted es válido? ¿En efecto Groenlandia es clave para la seguridad nacional de Estados Unidos? La pregunta es buena, se la agradezco desde mi punto de vista, y considerando que pertenecemos a un orden mundial justamente creado en 1949, 1945, Naciones Unidas, la OTAN. Nosotros nos regimos por un sistema internacional, no siempre, pero lo intentamos multilateral. Por eso precisamente estas decisiones o estas narrativas que justifican su propio comportamiento hacen que desacrediten todos los años de construcción del sistema internacional. De hecho, la semana pasada, cuando se reunieron Rubio y Vance con la delegación danesa y groenlandesa en Washington, se repetía que el ministro de Política Exterior de Dinamarca decía: Dinamarca y Estados Unidos llevan más de 225 años de cooperación diplomática. Esto pesa y la historia pesa. Pero lo que crea cierta incertidumbre y confusión en la comunidad internacional en estos momentos es que Trump es quien está en control de esta narrativa, porque hace 24 horas estábamos todos esperando si diría o no que la invasión se llevaría a cabo, pero ahora la tensión disminuye. Entonces es él quien está en control del tempo diplomático. Doña Judith, le hago una última pregunta. Así como Estados Unidos le compró Alaska a los rusos hace 150 y pico de años, ¿es comparable esto? ¿Usted cree que hoy, siglo XXI, Estados Unidos podría sacar, en caso de que los tuviera, $700 mil millones para comprar Groenlandia? Desde un punto de vista de derecho internacional, no. El mundo ha cambiado y no estamos en un mercado inmobiliario. Efectivamente, este enfoque lo que hace es provocar y presionar para que haya unas consecuencias con tu contraparte. En este caso, Dinamarca y Groenlandia han hecho un acercamiento muy inesperado, porque, como ustedes saben, Groenlandia, su objetivo a medio y largo plazo era la independencia, pero este anhelo de independencia está un poco en pausado, porque lo que necesitan ahora es Dinamarca, y Dinamarca les trata porque son una parte igualitaria del reino. Así que han cambiado muchísimas cosas, y no sé si los asesores de Donald Trump iban a prever estas consecuencias, como ya fuera una política exterior por parte de la Unión Europea más homogénea, más cohesionada, contra todo pronóstico. Es cierto, ahora los groenlandeses seguramente terminarán más refugiados en Dinamarca. Profesora, es un gusto saludarla. Gracias por acompañarnos. A ustedes un abrazo. Gracias. Buenos días. Judith Ross, esta mañana desde Suecia, catalana, 10 de la mañana.